Buenos días, cubanos. Un gran abrazo para aquellos que están aquí dentro sufriendo estas penurias conmigo. Otro para los que están en el exterior y hacen algo por liberar a Cuba del castrocomunismo. Y otro más sencillo para los que no hacen nada. Y también un saludo para los que están en el poder terminando de arruinar la nación cubana. Aquí estamos hoy día 16 de enero de 2025, a pocos días de la entrada del presidente Trump a la Casa Blanca, y aquí estamos debajo de mi arboleda, una mañana fresca, cielo azul bellísimo, adornado con nubes blancas. Siempre para decir lo que creemos, lo que buscamos para el progreso de nuestra nación. También lo que muchos no quieren escuchar, otros no les interesa escuchar y a otros les perjudica. Pero aquí estamos en este canal democrático, libre, y aquí les voy hoy con mi catarsis. Voy a comenzar con una pequeña historia introductoria. Vamos a hablar sobre los últimos acontecimientos de la administración que termina ahora el día 20, administración demócrata de Joe Biden, y sobre las últimas medidas vengativas que ha tomado contra el pueblo norteamericano y contra el pueblo de Cuba. Medidas que benefician, por supuesto, a los regímenes totalitarios, a las dictaduras, principalmente a la instaurada por Fidel Castro en el 1959 y que aún domina en Cuba. Para ello voy a comenzar con una breve historia personal, porque creo que puede servir de base a futuros opositores de la nación. En el año 1974 salgo de mi pueblo a ingresar en la Academia Naval del Mariel para estudiar oficial de la Marina. Llegaron al aula donde cruzaba el 10º grado unos oficiales de la Marina. Dijeron que hacía falta hombres que dieran un paso al frente para cuidar las conquistas de la revolución en la Marina de Guerra, y de aquel grupo de 20 y tantos alumnos, el único que dio un paso al frente fui yo. Sí creía en la revolución. Tenía 18 años, no había salido nunca de aquel pueblecito a ninguna provincia, tenía desconocimiento completo de lo que en verdad era la revolución. Ingresé en el año 1974 en la Academia Naval de la Marina de Guerra Revolucionaria, situada en el Mariel, con las intenciones de defender la revolución. Al primer año ya me di cuenta que la revolución no era lo que se decía. El contenido de la revolución era muy diferente a lo que se proclamaba. Cuando profundizo un poco más en el contenido de la revolución de Fidel Castro, como soy un hombre que piensa por su cerebro, que no lo presto, ni lo arriendo, ni hago negocios con él, me di cuenta que el proceso revolucionario era un proceso dictatorial que restringía las libertades y derechos. En el año 1976 hago mi primer acto de rebelión contra la revolución. Me niego a ser procesado para la Unión de Jóvenes Comunistas. Sabía lo que me estaba arriesgando, que me expulsaran de la academia y me condujeran hacia el Pitirre, la cárcel de los militares. Ese fue mi primer acto dentro de las Fuerzas Armadas, o sea, dentro de la Marina de Guerra, como guardia marina, que hice contra el régimen. Desde luego, tengo que admitir que lo hice con bastante temor. Hasta el año 90 hice algún activismo independiente, como yo lo entendía. En otro momento contaré esas historias, porque no es esencial que las cuente ahora para lo que quiero plantear. En 1990, después de haber pedido durante del 86 al 90, haber pedido una entrevista con Fidel Castro, que no se me concedió, me recomiendan mediante un correo, un telegrama, como le llamábamos nosotros, que puedo enviar por carta lo que yo quiero conversar con Fidel Castro. No lo envié por carta, lo traje yo personalmente al Consejo de Estado. Recuerdo que como había la posibilidad, o creía yo con la posibilidad de que me dejaran encerrado desde ese mismo momento en alguna cárcel, invito a un vecino para que viniera conmigo aquí a La Habana. No le dije a qué, pero como que era marino y todas esas cosas, él nunca pensó a lo que yo venía aquí a La Habana en esos momentos. Solamente lo traje a él porque yo andaba en aquellos momentos en un Moscovich de un amigo mío. Entonces no quería que si me arrestaran, el carro quedara en manos de las fuerzas militares del gobierno. Estaba convencido de lo que yo me exponía. Entonces cuando llegamos acá a La Habana, lo llevé hasta el frente de la Plaza de Revolución, donde están las oficinas del primer ministro y del Consejo de Estado. Y recuerdo que le dije allí donde se parqueó, cogí todo lo que yo quería plantearle al presidente de Cuba, Fidel Castro, en esos momentos, y le dije a él, si no salgo dentro de 2 horas de esas oficinas, regresa, entrega el carro al dueño y dígale a mi esposa y a mi madre que en largo tiempo me van a ver, si es que me pueden ver otra vez. Yo estaba convencido del peligro que estaba en aquellas 90 páginas manuscritas que yo entregué en las oficinas del primer ministro en el Consejo de Estado. Habían críticas fuertes hacia él, señalamientos,
corrupción en altos mandos, toda una serie de críticas fuertes a su sistema de gobierno. Según yo tenía conocimiento, por menos que eso, habían prisioneros políticos. Gracias a Dios, no estuve 2 horas dentro de las oficinas del primer ministro. En 30 o 35 minutos se resolvió todo. Ellos tomaron aquel libro de crítica, me pidieron el carnet de identidad, tomaron todas las credenciales mías y salí y me regresé al auto sin problemas. Tengo que confesar que entré al Consejo de Estado y me temblaban las rodillas. Pero la convicción de hombre era más fuerte que todo ese temor que yo sentía. Quiero decirlo con toda la sinceridad que soy capaz de decir las cosas. Que no sentí miedo a la cárcel, ni al fusilamiento, ni al golpe. No, era el miedo escénico que he padecido durante toda mi existencia. Pero más aún que esa fuerza de miedo escénico, era la convicción de que era un hombre. Era la convicción de que no se podían callar injusticias. Era la convicción de aquellos hombres que había leído en muchas ocasiones, que habían sacrificado toda su vida y muerto por sus ideales de justicia. Realmente fui egoísta, no pensé en mi familia, no pensé en mi esposa, no pensé en mi madre. Realmente esos sentimientos de justicia estaban por encima del amor a mi esposa, del amor a mi madre y a mis hijas. O quizás no, o quizás por el amor grande que profesaba a ellas y a la nación cubana era que actuaba así. Pasaron años haciendo todo lo que podía en contra de la revolución de Fidel Castro. Quizás algunos de los que estén mirando esta edición de video se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver esa historia con lo que está sucediendo en estos momentos? Las decisiones de Joe Biden con respecto a Cuba. Les explico. Desde el primer momento que yo me enfrenté al castrocomunismo, lo hice por convicción, y esto lo digo lamentablemente por las confusiones que hay en los que son presos políticos y los que no son presos políticos, que también han entrado en este negocio turbio y sucio de la administración Biden, la Iglesia Católica y el régimen castrocomunista. Calificamos de 1000 y tantos presos políticos en las ergástulas cubanas o en las ergástulas del régimen, pero tenemos que comprender una realidad que no es así. Presos políticos no hay 1000, hay mucho menos. Ahora, presos por política sí hay 1000 y tantos. No me agrada que nadie esté en la prisión, y menos sin cometer delito por exigir sus derechos, para decir libertad. No hay delito en eso en ninguna parte del mundo. Y no me agrada que esos jóvenes principalmente hayan ido a prisión por injustas leyes, por fraude en el sistema jurídico controlado por el poder castrocomunista. Si acaso esos jóvenes merecían quizás una multa por gritar en público. Era la mayor condena que podían imponérsele. Pero estos jóvenes no son presos políticos, son presos por política. Por la política castrocomunista, dictatorial, totalitaria de los que componen el poder actualmente. Se ha estado manipulando este concepto, agrupándolos a todos como presos políticos. Y creo y afirmo que esto es un error. Un error que ahora el régimen ha aprovechado en estas burdas negociaciones con la administración demócrata de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, como en verdad no han estado interesados en la realidad, en la práctica, de eliminar el régimen castrocomunista, han también aprovechado la oportunidad. ¿Qué se podía comparar con la historia personal que hice anteriormente? Que yo estaba convencido y estoy convencido del enfrentamiento a las injusticias del régimen castrocomunista. En aquel momento, si me llevaban a prisión, sí podía ser identificado como un preso político, al igual que ahora. Pero si iba o voy a prisión, tomaría la actitud de Hugo Matos. No hay transacción, no hay negocio con mi libertad. No he estado arrestado por más de 40 horas, pero desde aquel momento en que hice aquello, estoy convencido que si voy a prisión como preso político, mi libertad no es negociable. La mayor parte de los presos del 11 de julio no son presos políticos, son presos por política. El preso político tiene una convicción, una determinación, un carácter formado, una dignidad firme, un ideal que lo identifica. El 11 de julio salieron a la calle miles de personas, pero no por una convicción, ni por un ideal, ni por un compromiso con los derechos humanos y la libertad. Salieron por emotividad, por desahogar la impotencia que tenían dentro, por creer que ya todo se acababa ahí. Esos no son presos políticos. Presos políticos de los que están en las cárceles comunistas hoy son José Daniel Ferrer, Félix Navarro, Sailí Navarro, José Manuel Pupo, que hace poco fue liberado por un infarto cerebral, o supuestamente liberado porque a su casa no se puede ir
porque la policía te detiene o a la entrada, como le han hecho a muchos amigos de él, o a la salida. Presas políticas son Aymara Nieto, las dos Garrido, que una sola queda en prisión hoy. Presos políticos es Alfaro, Pompa, Lázaro, Paseiro y otros que permanecen en prisión. Y no creo que todos esos sean liberados sin ponerle la condición de irse del país. Esos son presos políticos. Dentro de todos los demás que hay dentro de la prisión, que desde luego no debían estar ni aquellos que cometieron actos de vandalismo, porque no son criminales. Dentro de todos esos existen los que solo pretendían ganar un espacio de libertad o ganar una posición para abandonar el país. Ahí están también los que cometieron actos de vandalismo, de violencia, quizás muchos de ellos incitados por las fuerzas represivas infiltradas en toda esa manifestación. Esos presos no pueden caer en la misma categoría de los presos políticos. No pueden estar a la misma altura de José Daniel Ferrer, de Félix Navarro, de Sailí Navarro, de Las Garrido, de Pompa, de Paseiro, de Lázaro. No, eso es denigrar, rebajar a una categoría muy inferior lo que se puede señalar como presos políticos. Las organizaciones opositoras e internacionales también han agarrado este error de conceptos. Un preso político está convencido, arriesga la vida, la libertad y todo por lo que hace. En el mayor de los casos de los presos que hay por el 11 de julio, no ocurre así. Bajo una pérfida estrategia, una venganza malévola contra el pueblo norteamericano y contra la oposición en Cuba, Joe Biden ha intercambiado como si fueran objetos o cosas a estos reales presos políticos también. Esto denigra el concepto de luchador político. Prueba de ello va a ser las próximas actuaciones de muchos de los liberados. Abandonar el país, huir y no continuar enfrentando al régimen castrocomunista, que hay que exterminar por bien para todas las naciones del mundo y con vistas al progreso de nuestra nación cubana. El preso político, el luchador político no lucha para él solo, lucha para una colectividad. Y todo el que está preso en estos momentos, a excepción de los políticos, yo estoy seguro que están pensando en la libertad, no piensan en la degradación de la moral a que son sometidos. Es duro estar dentro de una prisión cubana. Gracias a Dios yo no he estado, pero estoy convencido que puedo estar. Desde aquel año de 1990 en que me presenté ahí al Consejo de Estado, yo estaba convencido, pensaba, creía que me iban a sancionar por 30 años de privación de libertad. Más en esos momentos donde Fidel Castro estaba en pleno poder y que no tenía compasión de los que se le enfrentaban. Gracias a Dios salí ileso. Quizás me consideraron un poco loco porque era yo solo, no conocía de oposición, pero yo estaba preparado para una larga prisión. ¿Cuántos de esos presos que se han considerado erróneamente políticos están preparados para esta posibilidad? Veremos ahora su comportamiento cuando salgan de prisión, porque si no tienes una convicción política, no te importa en la condición que salgas libre. No te importa si hay un resquebrajamiento de la dignidad, de la moral, de la convicción, de la dignidad. Solo quieres salir libre, no pasar más hambre, frío y necesidades dentro de un calabozo. El político no piensa así. El político le importa en la condición que sale, porque está preparado moralmente para eso. Es denigrante aceptar las condiciones impuestas para la liberación. Además, denigrante que entre el régimen y los Estados Unidos y la Iglesia Católica consideren a esos hombres que están presos como objetos y hagan negocio con vistas al liderazgo, como lo hace la Iglesia Católica. Eso no es cristiano, ni se acerca al camino de Cristo. Otra vez vuelven a tomar los presos como una moneda bien barata en su valor de cambio. Biden lo ha hecho por venganza contra el pueblo norteamericano y contra el exilio cubano, principalmente. Contra el pueblo norteamericano porque al no poder continuar el gobierno demócrata en el poder, descalificada a Kamala Harris, él se venga del pueblo norteamericano. Y digo por qué se venga, porque esto traerá consecuencias desastrosas en América Latina. No solo a nosotros, los opositores cubanos, será desastroso. Cuando los 75, después de la huelga de hambre de Guillermo Fariña, teníamos la pelea ganada, porque esos 75 eran ejemplo en el mundo entero. Sin embargo, se introdujo la Iglesia Católica con el cardenal Ortega en otra negociación burda, sucia, que atentaba contra el pudor y la dignidad de esos 75 patriotas políticos que habían enfrentado al régimen castrocomunista.
Hoy vuelve a ocurrir y vuelve a admitirse. Mañana va a suceder igual o parecido. Es como si todo el pueblo aceptara ser objeto, ser una cosa. Esperemos que Donald Trump, Marco Rubio y los demás congresistas norteamericanos comprendan esta situación, esta barbarie que ha hecho el gobierno demócrata de Joe Biden. Como dice el versículo, ha abierto vallado, ha abierto hueco y caerá en él. En cuanto a las demás medidas que ha tomado de sacar a Cuba de los países patrocinadores del terrorismo, que no es la más complicada. La más complicada es dar apertura libre al poder, al Minin, a Gaesa y a todas esas empresas que controlan el capital de la nación cubana, que al final todas son militares y rinden culto a la presidencia, al partido de gobierno, entregarle vía abierta para el comercio con empresas norteamericanas. Perverso, le ha suministrado un látigo nuevo al régimen que arruina a la nación cubana. Le ha inyectado más fuerza a los órganos represivos que actúan dentro de Cuba, algo que va a impactar en el resto de América y con consecuencias desastrosas. Y ahí está el presidente de la nación más poderosa del mundo, dándole vida a la dictadura, que en estos momentos es la más longeva de la humanidad. Está quitando al país, a Cuba, de los países que patrocinan el terrorismo, cuando no es solo un país que patrocina el terrorismo, sino que gobierna mediante el terrorismo. Lo otro que quería comentar hoy en esta catarsis es el capítulo 3 de la ley Helms-Burton, la que presuntamente obligaba a tener cierto derecho para aquellos los cuales habían sufrido la pérdida de sus propiedades en manos del castrocomunismo. O sea, habían intervenido sus propiedades, que no es más que robo por la fuerza y la violencia. El castrocomunismo se la había robado Fidel Castro y todo su partido comunista. En estos momentos, al derogar ese capítulo 3, ninguno de los afectados tiene derecho al reclamo. Legaliza el robo también. Pero todo esto traerá consecuencias, y no solo para Cuba y el pueblo cubano, para el pueblo consecuencias desastrosas. También traerá el desastre para los Estados Unidos de Norteamérica, a no ser que esta nueva administración revierta todo eso lo más rápido posible y trabaje a favor de la democracia todo el tiempo, sin importar las consecuencias. Los Estados Unidos, a mi análisis, siempre han sido un obstáculo para que Cuba alcance su libertad, para que se respeten los derechos humanos y se permita el ejercicio de todos los derechos humanos dentro de la nación cubana y de todos los cubanos. Pero esta administración demócrata ha sido más que un obstáculo, ha sido un muro que impide la libertad y todos los derechos que nos corresponden por condición humana. Pero además de ser un muro, le ha abierto la senda de la opresión al régimen. Sí, es difícil estar dentro de una prisión cubana, pero para el hombre que tiene dignidad también es difícil aceptar una condición de libertad, cuando Dios nos hizo libres a todos, y la libertad es un derecho divino, aunque haya delitos penados sobre la tierra, pero delitos que son verdaderamente delitos, no derechos que son convertidos en delitos por la fuerza del poder. Antes que Donald Trump tomara el poder por primera vez, el gobierno demócrata de Barack Obama le concedió el triunfo de la revolución de Fidel Castro al restablecer las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos y al permitirle todas las concesiones que le permitió. Y yo me pregunto, ¿qué avance tiene? ¿Qué progreso existe entre esa publicidad que se le dio, casi sentimental, que los marines que habían arriado la bandera cuando se rompieron las relaciones vinieran a izar la bandera nuevamente en la embajada norteamericana? ¿Qué había cambiado? ¿Qué había avanzado? ¿Qué justicia se había hecho para hacer eso? No lo entiendo. Porque arriaron la bandera por la dictadura implantada en Cuba. Arriaron la bandera por el robo de propiedades de la dictadura en Cuba. Arriaron la bandera por la violación de derechos humanos en Cuba. Arriaron la bandera por el irrespeto y han izado la bandera o izaron la bandera en las mismas condiciones o peores por las cuales habían roto las relaciones diplomáticas. Por eso he dicho que las administraciones norteamericanas públicamente son nuestros amigos, pero en la práctica son el peor enemigo que hemos tenido para conquistar la libertad, para extirpar, incinerar el castrocomunismo. Nuestros verdaderos amigos son muchos de los exiliados en Miami. Hemos y nos estamos enfrentando como oposición en la práctica a la potencia más grande del mundo, y sin recursos, muy difícil que de esta forma podamos obtener victoria. Y no es que los Estados Unidos nos vengan a traer la libertad. No, esa libertad no la queremos. Queremos la libertad que conquistamos. Pero por favor, que no nos la obstaculicen más.
que no se interpongan como burdas maniobras sucias, denigrantes, como esta que ha cometido el ya casi expresidente Joe Biden. Y aseguro que esta presidencia le seguirá costando muy caro a los propios Estados Unidos. Y esperemos que pase el tiempo a ver si tengo o no la razón. Yo estoy convencido que la tengo. ¡Viva la libertad!